Buenas tardes, estimada comunidad. Nosotros somos B-Lawyer y queremos darles la bienvenida a la primera sesión del Diplomado de Derecho del Consumidor, Propiedad Intelectual y Libre Competencia. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Edison Tabra Ochoa, quien es doctor internacional y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado, árbitro, profesor universitario y consultor en materias relacionadas a la empresa y al derecho comercial y corporativo. Tiene publicaciones en Inglaterra, España, Suiza y Perú y ha ejercido labor investigadora en la Universidad de Navarra, Universidad de Valencia en España y la Universidad Nacional de Singapur. Es profesor de la PUC, USIL y de la Universidad San Martín. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Isabel. Para mí es un gusto estar otra vez en este magno evento. Me ha tocado inaugurar este diplomado en Derecho del Consumidor, Derecho de la Competencia. Y bueno, pues para mí es un gusto poder participar dando un poco el inicio o el play de honor a este interesante diplomado que inician los amigos y amigas de B-Lawyer. Bueno, en mi caso, yo colaboro con Indecopy, soy comisionado, ¿no? Colaboro en la comisión regional de Indecopy en la ciudad de Huancayo y bueno, he tenido la oportunidad de ver algunos casos. Por obvias razones, entenderán ustedes, no me puedo pronunciar así en casos directamente que se ven, digamos, en la oficina, pero voy a tener la oportunidad de desarrollar un tema que está de moda, que está en tendencia y es vanguardia, y que lo vamos a relacionar con el tema del consumidor, donde probablemente podremos hacer algún tipo de reflexiones ligados al ámbito del derecho y defensa del consumidor. Como siempre, cualquier comentario que hagas sobre alguna norma, sobre el trabajo de Indecopy, pues evidentemente es una opinión personal, ¿no? Y evidentemente no influencia, ni obliga, ni representa la expresión, ¿no? De la oficina a la cual yo represento y a la cual colaboro con mucho gusto. Bueno, voy a un poco colaborar compartiendo mi presentación. Voy a hablar sobre el ámbito de protección al consumidor, pero bajo otro enfoque, ¿no? El enfoque probablemente dogmático, ustedes lo van a ver con estupendos ponentes, con quienes he visto que ya tienen programado el desarrollo de diversos temas muy interesantes ligados a consumidor y a competencia. Yo me voy a abocar principalmente un poco a desarrollar cómo el compliance puede influenciar en la defensa del consumidor. Y básicamente voy a desarrollar el tema de compliance y dejaré para mis otros colegas me sucederán en las siguientes sesiones un poco el desarrollo, ¿no? Ya más teórico, más práctico del derecho del consumidor y también el derecho de la competencia. Bueno, yo voy a tocar un poco hablando algunas ideas básicas del compliance. O sea, acá, al hablar de compliance, tenemos que partir que evidentemente hay ideas básicas que engloban el compliance y que me gustaría un poco compartir el día de hoy. En primer lugar, cuando hablamos del compliance, estamos hablando de una tendencia moderna hoy en día en la cual las organizaciones, ¿no?, están involucradas en cumplir la ley, cumplir las regulaciones. Como ustedes saben, hoy en día es tendencia en todas las empresas y en todas las entidades que no necesariamente tienen un fin lucrativo de cumplir con la legislación por diversos temas, ¿no? De repente por un tema reputacional, por una necesidad de mantener sus ventas, de mantenerse en el mercado. Entonces, al final del día, conocer hoy en día el fenómeno de la legislación es evidentemente necesario, pero también es un reto complejo. Yo recuerdo que cuando me inicié en el mundo del derecho, me inicié como todo practicante, pues muchas veces revisando las normas del peruano. Entonces eso era para ver si en algún momento había habido algún tipo de modificación a nivel jurídico, ¿no? Entonces, eso era básicamente para ver que si había habido algún tipo de innovación a nivel del Código Civil o del Código Penal o de la legislación laboral, que eran básicamente las legislaciones que estaban siempre bajo el ente, ¿no?, de los aplicadores del derecho.
Pero hoy en día, pues esta visión se ha ampliado mucho más, ¿no? O sea, ya no es solamente pues una entidad pública o el Poder Judicial o de repente alguna organización como una empresa que están de repente interesadas en aplicar el derecho, ¿no? Y incluir la aplicación de la norma, sino que ahora son todas las organizaciones, ¿no? Entonces aquí, al hablar de compliance, vamos a ver que responde a la necesidad de toda organización, ¿no? Persona jurídica con fin lucro, persona jurídica sin fin de lucro, persona natural con o sin fin de lucro, de cumplir con la legislación. O sea, hoy en día nadie quiere estar al margen, ¿no? De incumplir la legislación. ¿Eso por qué? Porque básicamente vemos, pues, señores, de que en el mundo actual, ¿no? En el mundo cada vez más globalizado en el que nos encontramos, las organizaciones necesitan acreditar que tienen méritos. Y uno de esos méritos es evidentemente el cumplir la ley, ¿no? Entonces, el cumplir la ley no solamente es cumplir la ley básica que tienes en tus manos, sino también es toda la legislación. Eso nos hace ver pues que todas las organizaciones hoy en día están involucradas y eso incluye a las empresas como tal, ya, pero también a aquellas entidades, y he obviado justamente el nombre en la diapositiva porque me refiero a todas las entidades que consideran necesario cumplir la ley. Usted dirá, pero profesor o Edison, ¿por qué dice usted eso si al final del día todos tienen que cumplir la ley? O sea, lo contrario sería incumplirla. Sí, pero es que hoy en día hay preocupación por hacerlo, ¿no? Y no solamente cumplir la ley básica, sino también toda la legislación, ¿no? Me explico, ¿no? Por ejemplo, antes, pues, una entidad, cualquier organización privada, por ejemplo, se preocupaba de que si se había constituido como una asociación, bueno, pues se preocupaba de que no hubiera ningún problema, ¿no? En la legislación civil vinculada al tema de la asociación. Pero hoy en día, las asociaciones, por ejemplo, en muchos casos se preocupan porque, oye, queremos ver si estamos cumpliendo con la legislación ambiental, si estamos cumpliendo con la legislación administrativa, o también incluso ahora hablamos de legislación internacional, ¿no? O sea, eh, cuando una asociación se relaciona con una organización internacional, por ejemplo, para convertirse en ONG, tiene que cumplir ciertos requisitos, y uno de esos es no tener antecedentes de haber incumplido la ley, ¿no? Igual es en el caso de las empresas incluso con mucho más claridad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día una empresa no solamente está buscando cumplir la legislación nacional, sino también internacional. Y es más, no solamente la legislación que brindan los estados, sino también que brindan las organizaciones internacionales, llámese pues la ONU, llámese la Unión Europea, llámese la OECD, etcétera. Por ejemplo, ustedes han visto que en el ámbito de la responsabilidad social empresarial muchas empresas acreditan pues cumplir con los criterios de la ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve la ONU. Entonces, eso, por ejemplo, ese tipo de normas no es imperativa, pero sí es de recomendación y que muchas veces hoy en día las empresas, por ejemplo, como organizaciones, desean cumplir con un fin evidentemente, pues, de acreditar que son organizaciones en general que son respetuosas de la ley. Otro punto, y esto también va en consonancia con lo que acabo de decir, porque hoy en día, ¿no? El incumplir la ley o incumplir la legislación ya no solamente trae pues una sanción jurídica, ¿no? O sea, antes una empresa, un comerciante podía ser tranquilamente multado y pues, bueno, lo tomaba deportivamente, pagaba la multa o en todo caso impugnaba esta y ahí quedaba el asunto, ¿no? Pero hoy en día, dado el auge que hay en las redes sociales, en los medios telemáticos, pues es fácil enfocar y mostrar quién es aquella organización que incumple la ley. Y muchas veces nosotros tomar en cuenta que, así como las redes sociales, por ejemplo, nos permiten detectar casos de ayuda social, también nos muestran casos de denuncia social. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que hay organizaciones que maltratan a las personas, que maltratan a los usuarios, a sus clientes, pues esto puede ser reportado a nivel de las redes sociales y el castigo puede ser bravo, ¿no? ¿Y cuál es ese castigo bravo que les digo? Bueno, que la gente no compre. En una empresa eso es súper importante, que la gente te siga comprando. Entonces, a esto llamamos, ¿no?
las famosas probabilidades. Es decir, que cuando toda organización, en especial una empresa, por ejemplo, incumple una legislación, una ley, una normatividad, corre el riesgo no solamente de que sea sancionada jurídicamente, sino también reputacionalmente, ¿no? Entonces, hoy en día la reputación se ha convertido en algo muy, muy importante, en algo muy relevante que hay que cuidar, ¿ya? De hecho, ustedes tienen que tener presente, chicos, que precisamente hoy en día el mercado, como así se le llama, pues, al espacio donde están los consumidores y también donde están los proveedores, el mercado muchas veces valora no solamente que un proveedor, por ejemplo, cumpla con la legislación, sino también que lo acredite. Y no solamente el mercado valora cuando se sanciona a una entidad, sino también cuando, ¿no? Se afecta su reputación, ¿ya? O cuando su reputación, ya sea que se afecte o ya sea que se beneficie. O sea, hoy día lo que tienen que tener presente es que el compliance se presenta justamente como un remedio que busca revertir la probabilidad o el riesgo de que cualquier organización, sobre todo la empresa, incumpla la ley o incumple incluso una norma de recomendación internacional, ¿ya? Y sea objeto de una sanción, pero no necesariamente es legal, sino también, ¿no? Reputacional. Entonces, eso un poco es lo que nos va generando la idea del compliance. Entonces, la idea del compliance también se tiene que complementar con lo que es la función del compliance. Cuando hablamos de la función del compliance, nos estamos refiriendo a la prevención de sanciones. Es decir, que hoy en día nadie quiere estar sancionado por incumplir la ley. Y ojo, cuando aquí me refiero a incumplir la ley, no estoy refiriéndome si esto es hecho de manera dolosa o culposa, un poco lo que nos puede llevar pues al ámbito netamente penal, ¿no? Sino principalmente al espacio ya, digamos, genérico. ¿Qué significa esto? Que hoy en día, ¿no? Las organizaciones tienen justamente la necesidad de cumplir la legislación, ¿ya? ¿Y por qué necesitan cumplir con la legislación? Porque el incumplir genera una sanción. Esa sanción, ya les digo, puede ser penal, puede ser administrativa, pero también es reputacional. Y muchas veces vamos a ver que en el terreno corporativo las empresas valoran más el cumplir o mantener su, digamos, su prestigio, ¿ya? Que muchas veces cumplir con lo que dice la ley. Entonces aquí la lógica del compliance nace justamente por la necesidad de prevenir que una empresa sea sancionada, no necesariamente jurídica, penal o administrativamente, sino sobre todo que no sea sancionada reputacionalmente, ¿ya? Y también se va a implementar precisamente mecanismos de prevención o los famosos controles de prevención o el famoso programa de cumplimiento que va a estar destinado a mostrar el camino, ¿no? O el marco en el cual una empresa o cualquier organización va a tratar de cumplir la legislación y de esa manera, pues, evitar ser sancionada, ¿no? Aquí la lógica es muy sencilla, ¿ya? Cuando hablamos del compliance, la lógica es muy sencilla. ¿Por qué? Porque precisamente el razonamiento parte de esto. Si cualquier organización cumple la legislación, no será sancionada. Si alguna organización incumple una ley o cualquier normatividad, ¿no? Pues será sancionada, ¿ya? En el ámbito del consumidor, que es un poco lo que ustedes van a desarrollar en este interesante diplomado, pues lo que se busca en muchos casos es evitar ser denunciado por infracciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Es decir, que yo me quiero asegurar de que mis productos, ¿no? Sean idóneos para el consumidor, porque si cumplo con esa característica, si brindo un servicio idóneo, el consumidor no va a tener la posibilidad de denunciarme a Tindecopy, ¿ya? Por ejemplo, un caso de discriminación, ¿no? En servicio, cualquier tipo de servicios. O sea, si yo como empresa trato de cumplir la legislación que me dice, oiga, usted no puede discriminar o no debe discriminar o que todos somos iguales y por tanto no discrimine, ¿ya? Entonces, el cumplir la legislación y establecer esos mecanismos para cumplir van a evitar que en algún momento algún consumidor
me denuncie por eso. Esto es como que en penal, ¿no? Si yo no robo, ¿ya? Significa que estoy cumpliendo la legislación que sanciona el robo o que castiga el robo. Pero asimismo también me permitirá deducir que yo no cometo ningún tipo de robo, ¿no? O sea, el compliance tiene esa virtud. O sea, promueve el cumplimiento de la ley, ¿ya? Asumiendo que su cumplimiento no genera incumplimiento y por tanto no habrá sanción. Y sobre todo, no solamente hará una sanción, no es que haya sanción, repito, administrativa o penal, sino principalmente no habrá sanción reputacional. De hecho, el compliance justamente implementa controles, famosos controles de prevención, que están destinados justamente a evitar ese tipo de incumplimientos. Y en todo caso, si se incumplió alguna norma, pues la idea es mitigar, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando lleven consumidor, van a ver que un proveedor que comete pues una infracción contra el consumidor, lo que puede hacer es allanarse. Cuando se allana, ¿qué está haciendo? Bueno, pues está aceptando su responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese punto, tengan ustedes presente que el compliance no necesariamente es prevenir, sino que si es que se incumple la legislación, también se puede mitigar la sanción que te puede tocar, ya tanto administrativa, penal o reputacionalmente. Otro punto es que el compliance justamente implica el uso de normativa propia y también implica el uso de una cultura organizacional. Cuando hablamos de normativa propia es que cada empresa va a estipular de qué grado se preocupa por implementar compliance en su organización, ¿no? Esto va a obedecer sobre su formación o en base a su formación ética, ¿ya? Y cada empresa es independiente. O sea, el compliance no es algo que se te obligue a cumplir, sino es una forma de incentivarte a que cumplas la ley si es que recibes algún tipo de beneficio que luego veremos de qué trata. Bueno, pues también el compliance es cultura organizacional. Un poco porque nos dice que, digamos, la implementación de los programas de cumplimiento en una empresa, sobre todo, obedecen, ¿no?, a la cultura organizacional de esta empresa. Es decir, que, bueno, pues están preocupados de que pueda haber algún tipo de incumplimiento de norma, que esta empresa tenga fama de ser sancionada, por ejemplo, contra los derechos de los consumidores, está en el alto ranking de empresas sancionadas por Indecopi. O sea, de alguna manera, la cultura organizacional obedece a las ideas que quiere alcanzar el dueño o los socios de la empresa respecto, ¿no?, a su trabajo. Bueno, pues en general la función del compliance diremos que se aplica a las organizaciones, pero principalmente vamos a ver que la preocupación descansa en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el Código de Protección al Consumidor vamos a ver que prácticamente los proveedores van a ser empresas, ¿ya? Entonces los proveedores van a ser empresas, ¿no? Y ellos, claro, tienen que responder y brindar un servicio idóneo, cumplir con lo que prometen. ¿A quién? Al consumidor. Muy bien, ya les dije sobre la mitigación de la sanción, ¿ya? Y básicamente aquí, por ejemplo, yo quiero mostrarles un poquito, si me lo permiten, ¿no? Un aspecto importante, chicos, y es de que ustedes podrán observar ahí que tenemos un recorte, ¿no?, de la pantalla del registro, ¿no?, de proveedores sancionados en materia de consumidor. Entonces, por ejemplo, el Indecopi, a nivel de protección y defensa del consumidor, ya aplica este criterio, ¿no? Porque a la par que aplica una sanción contra el proveedor, ya por el incumplimiento de algún tipo de legislación vinculada a la protección al consumidor, pues también se inscribe, ¿no?, el nombre de este proveedor en el registro de proveedores sancionados, ¿ya? Entonces, aquí va un poco el tema de la reputación. O sea, para un proveedor resulta importante no estar en esta lista de empresas sancionadas o no estar dentro del grupo, digamos, que está permanentemente en esta lista, porque no debe ser su función. Su función es cumplir la ley, ¿no? Y si está, o si hay riesgo de que ingrese, pues tiene que ver la manera de evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía el tema del allanamiento. Bueno, el caso del compliance, ¿no?, nació justamente en la década precisamente de 70, donde se dio justamente a raíz de casos de corrupción, ¿ya? Entonces, el compliance en Estados Unidos nace
precisamente porque las empresas habían cometido actos ligados a la corrupción fuera de sus fronteras. Y en muchos casos se presentaba el problema de cómo se les iba a sancionar, porque el acto que habían cometido, ¿no? No había sido pues en territorio estadounidense. Entonces, los estadounidenses crearon justamente la necesidad de implementar programas de cumplimiento que busquen evitar que las empresas se vean involucradas en casos delictuales, ¿no? Ahora, esto así de manera cortita, porque en realidad, si lo queremos ver desde un enfoque de derecho del consumidor, vamos a ver que el compliance tiene una connotación netamente protectora, ¿ya? O sea, la lógica del compliance en protección al consumidor está precisamente evitar que las empresas cometan infracciones contra los consumidores y les afecten sus derechos como tal, ¿no? Por ejemplo, en temas de consumidor y servicios educativos, lo que se busca es que a través del compliance, una organización, por ejemplo, un colegio, cumpla la legislación educativa y pues bueno, de esa manera pues no será sancionado por Indecopi, ¿no? A nivel administrativo. Entonces, aquí en el caso del compliance, justamente nace para eso, ¿no? Garantizar que no haya un incumplimiento en la organización o si lo hay, pues esto sea mínimo. Características del compliance, ¿no? Cuando hablamos justamente de estas características, veríamos pues que está vinculado a un grupo de interés, ¿no? El principal grupo de interés es básicamente aquel que tiene una relación con la empresa, ¿no? Vamos a ver aquí que en el compliance, dentro de las organizaciones más interesadas en este ámbito, descansa la empresa. O sea, la empresa es justamente la organización que busca, ¿no? Implementar programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor para no ser sancionado ni jurídicamente ni reputacionalmente por Indecopi, ¿ya? Ahora, siempre te preguntan, oiga, ¿y la reputación tiene que darse porque Indecopi te impone una sanción? No necesariamente, ¿no? Porque la reputación muchas veces las empresas lo generan cuando interactúan con sus consumidores, ¿no? Pero claro, el compliance van a ser justamente cuando estamos ante el caso de que, oye, el proveedor no cumple fehacientemente con los derechos de su consumidor. Eso se puede materializar a través de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, no entregó, por ejemplo, en el caso de los servicios educativos, ¿ya? No entregaron los colegios las libretas de notas, ¿no? Por ejemplo, no informaron sobre determinadas actividades académicas, ¿no? No informaron, no sé, pues el pago de una cuota extraordinaria. Bueno, pues, en ese sentido, pues esto puede generar una sanción. Entonces, justamente aquí, ¿no? Cuando hablamos del compliance, vamos a ver que la idea va a ser tratar de cumplir con la legislación por parte de la empresa, por parte de la organización y de las organizaciones en general, y pues con eso se va a garantizar que no haya un perjuicio a ninguna persona, a ningún miembro de la comunidad, ¿ya? Ahora, los programas de cumplimiento precisamente varían según el negocio de la empresa, ¿ya? Cada empresa, como ustedes podrán observar, ¿no? Determina los intereses de sus propios grupos de interés. Entonces, aquí, por ejemplo, las empresas van a identificar quiénes son sus grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, toda empresa va a tener trabajadores, pero hay que ver quiénes son trabajadores directos que están en planilla y quiénes de repente son trabajadores que están de manera indirecta, ¿no? Entonces, aquí justamente, pues, lo que tiene que hacer el compliance es básicamente indicarnos de que cada empresa va a variar, ¿no? Digamos, la contratación de sus grupos de interés, por ejemplo, en este caso trabajadores, de acuerdo a sus expectativas. ¿Y esto por qué? Porque justamente el compliance impone que también se cumplan legislaciones en el ámbito de contratación, ¿ya? ¿Qué otro punto más tener presente las características del compliance? Bueno, pues que aquí cada empresa determina, ¿no?, sus grupos de interés. Cada grupo de interés puede ser de tipo interno o externo, pero también la lógica es que bajo el compliance, los grupos de interés precisamente puedan indicar, ¿no?, qué cosa les molesta de la organización o de la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa implemente esos cambios en su programa de cumplimiento y evite, pues, que haya una molestia o una demora, pues, de parte de sus grupos de interés, ¿no? Llámese proveedores, consumidores, ¿ya? El Estado, etcétera. Bien. El compliance va a tener una connotación interesante y es porque se va a aplicar precisamente
a través de dos tipos de normas, o con el uso de dos tipos de normas. Las normas jurídicas que nosotros conocemos, ¿no? Y las normas soft law, ¿no? O normas autorregulatorias. Las normas legales, básicamente, pues nos dicen que cuando tengamos temas de compliance, la idea es cumplir lo que establece la norma, lo que establecen los contratos y punto, ¿ya? Pero también, ¿no? Nos va a decir que el compliance se va a asegurar de que no solamente se cumplen las normas jurídicas, sino también las normas de autorregulación, ¿no? El tema ético, el tema de cultura organizacional en la empresa, etcétera, todo eso, todo lo que son informes, ¿no? A nivel ético, pues también será aplicación de un programa de cumplimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, la lógica que tiene que quedar es claro del programa de cumplimiento o el compliance, en pocas palabras, hasta el momento es, ¿no? Involucra el uso de normas jurídicas, involucra el uso de normas no jurídicas, entre paréntesis, autorregulatorias, ¿no? Cada empresa, justamente, utiliza estas dos normas para utilizarlas para su beneficio, ¿ya? Pero eso sí, recuérdense, siempre tengan presente que el compliance no se aplica de manera indefinida, sino siempre se va a aplicar de manera casual, ¿no? ¿En qué sentido casual? Bueno, pues si necesito hacer o implementar que la empresa cumpla la legislación, lo haré. Pero no es que, de hecho lo haré cada cierto tiempo o de repente poniéndolo como asesor, pero no todos los días, ¿ya? Muy bien. Por favor, si, como siempre, chicos, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Yo encantadísimo de poder orientar y responder sus preguntas. Bien, entonces, el compliance, ya les decía, ¿no? Implica el cumplir normas jurídicas, pero también normas extrajurídicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que a diferencia de la Ley General de Sociedades o de los códigos de protección al consumidor, pues aquí la idea es cumplir normas propias, ¿no? Y estas normas propias, ¿quién las crea? El empresario, ¿no? El empresario, a través de la cultura organizacional, justamente va a crear códigos de conducta, códigos o reglas de comportamiento, de trabajo, que los colaboradores de la empresa van a tener que cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sale pues un código de conducta de la empresa a sus trabajadores, ellos lo tienen que cumplir, ¿no? Y básicamente, pues cumpliéndolos, también están cumpliendo con un tema de compliance, pero no de tipo jurídico, sino de compliance tipo ético, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? El compliance involucra siempre dos temas, ¿no? Administración pública y ética. O sea, el tema de la ética es importante, ¿no? Porque el que está a cargo de la empresa o la gerencia que está a cargo de la empresa o el directorio, pues tiene que ser una persona que obviamente conozca el trabajo de la empresa, a qué se dedica, pero también sobre todo resulta importante de que sepa qué cambios puede hacer, ¿ya? Y también sepa qué límites tiene justamente a los cambios que desea hacer, ¿no? O sea, no puede agarrar y entrar a las instalaciones de una empresa, no, y decir, bueno, pues acá yo voy a hacer un programa de cumplimiento, ahora todos ustedes me tienen que obedecer. No, no es así. Digamos, la ética implica de que, bueno, se ayuda a las personas, ¿no? Se le ayuda a fortalecer sus expectativas, sus habilidades, pero no hay obligación, pues, de ayudarlo, ¿no? O sea, o de darle trabajo, o de pagarle algo, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más decirles? Bueno, pues que el compliance involucra, pues, ¿no? Ya les decía, normas extralegales y normas legales. Ya. Bueno, pues, cuando estamos ante el compliance de protección al consumidor, estaremos hablando, pues, de un compliance de tipo, ¿cómo les puedo decir? Administrativo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una administración pública que va a estar de por medio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estábamos en casos de divorcio, pues siempre el Estado se preocupaba porque de alguna manera se entendía que al Estado le interesaba que su pareja no se divorcie, ¿no? Bueno, pues en casos, por ejemplo, de consumidor, al Estado le conviene estar al frente un poco, digamos, a manera de competencia, porque los casos de reclamos por infracciones, por ejemplo, nunca van a parar. Entonces es importante que se esté preparado, ¿no? Muy bien. Otra cosa más a tener presente es que en el derecho administrativo, recuérdense que aquí se sanciona a la persona jurídica, la titular de una IRL o a uno de los titulares de una sociedad más cerrada o abierta, ya
Y tiene básicamente pues la lógica de que como derecho administrativo, como parte de un derecho administrativo, pues esta puede ser arrastrada o no, eh, digamos, por una visión rara. A eso voy, ¿no? O sea, el derecho administrativo lo que va a buscar es, en el ámbito del compliance, evitar que haya sanciones contra las empresas. Ya, esa es básicamente la idea, ¿no? Evitar sancionar si tú incumples con la legislación de protección al consumidor. Eso es lo que hay que tener presente, ¿ya? Ahora, obviamente puede haber compliance en otras áreas de derecho administrativo ligadas a corporativo, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, en libre competencia, ya van a ver también que existe, o se habla también de compliance y libre competencia, también van a ver, por ejemplo, en laboral, o también van a ver, por ejemplo, en civil, o sea, ya se habla del programa de cumplimiento para certificar la validez del contacto del libro, ¿no? Que existe o del expositor que lo ha escrito, ¿ya? Entonces, la idea del compliance, justamente en materia administrativa, es eso, ¿no? Ahora, otra cosa que tienen que tener presente es de que, es que justamente el compliance en el ámbito administrativo evita que se generen riesgos asociados a la actividad sancionatoria de la administración pública, ¿no? Fíjense ustedes el cuadro que podrán revisar, digamos que está en la parte derecha de la diapositiva, ¿no? Y fíjense una cosita, ¿no? O sea, ahí tienen ustedes el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, que nos habla pues que el INDECOPI en materia de protección al consumidor tiene muchísimas ferias, ¿no? Entonces, justamente aquí, cuando hablemos de compliance y derecho del consumidor, la idea está, ¿no? Que el consumidor pues no te deje, ¿no? O sea, hay que afrontar un castigo, una sanción, pero que evidentemente eso sirva para que, oye, futuros perjuicios no se presenten, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el caso del derecho administrativo siempre serán de riesgo. Siempre hay un problema de que, oye, tú tienes que cumplir con el pago de tus tributos, no cumples, ahí puede haber un riesgo de que incumpliste y por tanto seas sancionado. ¿Ya? Muy bien, hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Ok, bueno, pues si todo va claro, vamos avanzando entonces. Entonces, tengan presente, chicos, que el compliance en el derecho administrativo se va a referir también indirectamente a la protección al consumidor. Y ustedes miran, pero Edison, ¿por qué? Si estamos hablando de un proveedor que es empresa principalmente y un consumidor que es persona natural, ¿no? Y excepcionalmente una persona jurídica. Bueno, es que en realidad, ¿no? El compliance, ¿no? Si bien es cierto, en el ámbito del consumidor está relacionado al derecho administrativo, el compliance se va a dar entre una persona, ¿no? Que será la administración pública, ¿ya? Y también ante las entidades privadas, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque justamente el compliance lo que busca es que alguna de las partes falle algún incumplimiento de norma y eso genere pues un problema, ¿no? Y que esto que tenga una trascendencia peor, ¿no? Bien, creo que tengo una pregunta. A ver. Ah, ya, perfecto. Muy bien, ya todo está claro. Entonces, el compliance en derecho administrativo, tengan ustedes presente que no necesariamente va con la idea del compliance en penal. Porque en penal, por ejemplo, hay una ley de 3424 que te establece el tema de la responsabilidad, ¿no? Penal de las personas jurídicas y motiva a las empresas a que saquen su programa de cumplimiento para que no les caiga una sanción penal. O si les cae, pues que sea, digamos, poca, ¿no? En el ámbito de, digamos, de administrativo, la idea es casi lo mismo. O sea, yo no quiero incumplir la norma porque pueden sancionar. Entonces, el tema está que si al final del día, ¿no? Tú sabes que vas a incumplir, pues mejor es que tengas ahí al oficial de cumplimiento. Y siempre recuérdense que cuando hablamos del compliance desde la perspectiva del derecho administrativo y que fundamenta el derecho del consumidor es de que siempre hay prevención o se da la prevención de riesgos asociados a la actividad sancionatoria de la administración pública, ¿no? O sea, aquí la idea siempre será de que se aplica el criterio de la prevención. Eso es siempre lo que nos está diciendo. Muy bien, hablemos un poco de lo que son las normas de autorregulación. A ver, les voy a dar por un minuto la posibilidad de que puedan revisar las políticas, las normas internas de una empresa. Luego les voy a decir qué empresa es. A ver, un minuto.
A ver, fíjense una cosa. Aquí tienen ustedes políticas, tienen códigos, no tienen estrategias. ¿Qué significa eso? Esas son las normas de autorregulación que las empresas principalmente crean para asegurarse de cumplir con la legislación. Fíjense ustedes, ¿no? Que este es el caso, por ejemplo, de Inditex. Inditex ha emitido todo ese tipo de normativa personal propia y que justamente le va a ayudar a cumplir la legislación. Por ejemplo, la política de gestión de pagos. Bueno, Inditex justamente establece cómo va a ser el pago, ¿no?, a sus acreedores. Y eso es básicamente asegurarse cómo cumple la legislación vinculada, pues, al pago de acreencias, ¿no? Al pago de contratos que haya suscrito con sus acreedores. Entonces, aquí tienen que ustedes que tener presente, chicos, de que hablar de compliance implica no solamente que yo cumpla la norma, sino también que yo cree mi propia normativa pendiente o asegurarme de que cumpla la legislación. Y en temas de protección al consumidor, justamente el reto está cómo hacemos compliance para evitar ser sancionados jurídicamente por Indecopi, pero también reputacionalmente, ¿ya? Entonces, eso es un poco el reto que se genera hoy en día. De hecho, el compliance, ya cuando lo vemos desde una perspectiva de derecho administrativo y derecho de protección al consumidor, implica pues que se creen sistemas, ¿no? El compliance va a estar compuesto de sistemas, ¿no? Que es el sistema de prevención, que básicamente involucra crear normativa interna, dar funciones a sus empleados, crear algún tipo de figura, que está encargado justamente de prevenir que en la empresa o en cualquier organización se incumpla la legislación, ¿ya? Detección, pues claro, involucra justamente crear los mecanismos adecuados para evaluar en qué área, por ejemplo, se incumple la normatividad, ¿no? Y la gestión de riesgo, es decir, qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, en los temas de protección al consumidor, por ejemplo, vamos a ver que las empresas pueden establecer métodos, mecanismos para evitar, ¿no?, que sus clientes se quejen, pues piden reclamaciones y se quejen al Indecopi, ¿no? Entonces, oye, yo para evitar justamente que mis clientes se quejen, me piden libros de reclamaciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a implementar caminos, ¿no? Medios para solucionar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver que como medios de prevención va a estar pues precisamente el establecer la posibilidad de que las personas puedan dejar sus opiniones sobre la empresa, ¿no?, en una encuesta. También como prevención va a estar, oye, asegurarnos a través de normas propias cómo la empresa debe cumplir la legislación sobre el consumidor, ¿no? También, pues, hay que hacer una adecuada política de contratación de personas ideales que van a tener el carácter suficiente para no incumplir la legislación. Fíjense ustedes todo lo que vamos sacando. Entonces, justamente aquí, el sistema de prevención tiene esa función, ¿no? De conjunto de mecanismos que están dirigidos precisamente a evitar que una organización, especialmente una empresa, incumpla con la legislación en protección al consumidor, ¿ya? Luego tenemos la detección. Fíjense que, por ejemplo, el consumidor, el área que más va a cometer este tipo de faltas va a ser el área, pues, de atención al cliente, ¿no? Por ejemplo, ahí ellos de repente no tratan bien a sus clientes, no les dan o no conocen la legislación, ¿no? Y muchas veces, pues, lejos de alcanzar una respuesta o una solución favorable con su cliente, el cliente de repente se molesta, ¿no? Y porque la empresa la incumple. Entonces, de alguna manera, la detección es ver qué áreas incumplen el compliance o las normas bien dirigidas a garantizar que se cumple el tema de protección al consumidor, ¿no? Y justamente se busca ver qué se puede hacer, ¿no? Oye, por ejemplo, hay una persona que no cumple la legislación y maltrata a los consumidores. Bueno, pues a este señor habrá que trasladar a otro sitio, ¿no? Y si igual el señor pues persiste en su conducta, a lo mejor habrá que dejar de prescindir de sus servicios, ¿no? Pero la lógica del compliance es eso, o sea, establecer sistemas que prevengan, ¿no? Una norma que se podría incumplir, que detecten una norma que se está incumpliendo, ¿no? Y precisamente la gestión de riesgos es de alguna manera ver qué se hace para solucionar, ¿no? Y esto básicamente pues porque la importancia del compliance pasa precisamente porque cada entidad tiene que estudiar, cada entidad, ya sea pública o privada, tiene que elaborar precisamente, ¿no? Bajo qué términos quieren negociar,
¿no? Bajo qué términos, por ejemplo, una empresa vendría a invertir aquí, ¿ya? O sea, y bajo qué términos, pues se va a relacionar a los consumidores. Entonces, justamente aquí, el tema pasa porque empresas transnacionales o empresas grandes traten bien a su consumidor. Y si esto no se cumple, la idea es evitarlo. O sea, por esto es un tema, esto es, como les digo, como les digo, un tema eminentemente comercial, no es laboral, no es consumidor tampoco, ¿no? Porque bajo la gestión de riesgo, pues se van a implementar los cambios necesarios para que la empresa mejore su presencia, mejore su visibilidad, ¿no? Y por tanto, pues sea más rentable vender, ¿no? Su producto. Bien, la gestión del riesgo es básicamente mitigar, pues, ¿no? O sea, ya hubo un riesgo, ya se generó pues una responsabilidad, una infracción o de tipo administrativo, pues evidentemente hay que ver cómo lo gestionamos. O sea, acá no estamos hablando de impugnar las cosas, estamos hablando aquí de, oye, ¿qué hacemos para que esta persona pues no sea sancionada, ¿no? O si es sancionada, pues sea sancionada de manera leve. Bueno, pues ahí se puede poner justamente, pues en los casos de, mm, de servicios educativos, ¿no? El tema de la gestión de riesgos en los casos de entrega de certificados. Ustedes saben que los certificados se tienen que entregar, pues, a más tardar en enero para poder tramitar ¿cómo se llama? El acceso a la postulación a la universidad. Entonces, muchas veces, pues, se incumple eso, ¿no? Entonces, justamente a través del compliance lo que se va a buscar es revertir esa situación, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿para qué trabaja el compliance, ¿no? En materia de protección al consumidor? Bueno, lo hace en función al consumidor, ¿ya? Y también a la empresa. Aquí lo que se busca es que la empresa no tenga sostenibilidad, es decir, que siga vendiendo sin problema alguno, lo haga a largo plazo, o sea, todo el tiempo que se plantea estar aquí, y por temas de reputación, pues cumplir la norma. O sea, la idea es que, oye, seas una empresa amable, diligente, que cuando tenga tu cliente una queja o un reclamo, no lo vas a tomar mal, por ejemplo. En el caso de los consumidores, pues bueno, tenemos de que ellos buscan un bienestar, ellos valoran mucho la confianza y ellos mucho valoran el hecho de que no estén ante un problema o un conflicto, ¿no? Entonces aquí la idea es de que el Indecopio, la autoridad de consumo, cree mecanismos que eviten justamente, pues, digamos, malestares en el consumidor. Probablemente este será el caso que ustedes se recordarán, ¿ya? No sé si se recuerdan, este caso fue bastante conocido, ¿no? Fue el caso Volkswagen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaba con Volkswagen? ¿No? Volkswagen, por ejemplo, es una empresa o era una empresa de confianza, ¿no? O sea, bajo el nombre de Volkswagen descansaba el fenómeno de la reputación. O sea, tú cuando comprabas un producto alemán, tú ni siquiera te preocupabas por saber si era de calidad o no, porque sabías que era bueno, ¿no? Entonces, justamente en el tema de compliance, ¿ya? La idea es que no se presenten más casos de Volkswagen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Volkswagen pasó de que ellos estuvieron vendiendo durante un tiempo vehículos que técnicamente estaban contaminando. Y no era como ellos decían, que los vehículos no contaminaban. ¿Ya? Entonces aquí, independientemente de la sanción administrativa que pueda haber, la sanción del consumidor que pueda haber, aquí el hecho, señores, está que bajo el compliance lo que se busca es evitar nuevos casos de Volkswagen. Esa es básicamente la idea que hay que tener presente. Muy bien. ¿Qué cosas son los programas de cumplimiento? Pues básicamente un conjunto de elementos, de recomendaciones que están destinadas a que una empresa, ¿no?, evite, ¿ya?, incumplir la legislación y por tanto sea sancionada, ¿no? Básicamente, aquí, a diferencia de penal, en el compliance que se aplica en consumidor, no hablamos de evitar que te impongan digamos, una pena de muerte, no se te busca pues, que seas sancionado, ¿no? Excluyéndote, qué sé yo. No, aquí básicamente es que cuando te sancionan por consumidor, es que básicamente pues es una persona que ha querido ir en contra, ¿no?, del libre mercado y perjudicar al consumidor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. No sé si tienen alguna pregunta. Bien.
Entonces, cuando hablamos justamente de los programas de cumplimiento, estamos hablando también de su justificación en el derecho al consumidor. Los programas de cumplimiento van a tener una connotación principalmente de que van a ser un canal de comunicación o de relación entre el mercado y los stakeholders, ¿no? Sobre todo te puede decir que es entre la empresa y los stakeholders. ¿Por qué? Porque precisamente hoy en día las empresas se preocupan no solamente por un bienestar general, sino por todo el bienestar de la empresa, ¿ya? Luego, los programas de cumplimiento lo que tienen que hacer es garantizar, ¿no? y pedir que se cumplan los derechos de los consumidores, ¿ya? También hacer respetar el marco legal en que nos encontramos. O sea, aquí, por ejemplo, si lo viéramos por un tema de compliance, ¿no? El compliance lo que busca es hacer cumplir la legislación actual. Entonces, si una empresa dijera, oiga, yo voy a cambiar mi legislación, me voy a adaptar por lo que me sugieren quienes están en el sector político, pues, por ejemplo, yo me puedo ir, ¿no? Yo de repente pueden poner, si me voy, pues un precio caro a un producto mío, ¿ya? Y este producto caro, pues, ¿cómo se llama? Viene al Estado y te dice, oiga, ¿por qué tan caro? Tú dices, nada, son los sectores, son mis costos, ¿no? Bueno, pues, en la economía social de mercado lo que importa es el consumidor. Entonces, el compliance va a buscar justamente siempre proteger a esta persona que se ha visto afectada, ¿no? Por un proveedor de servicios o por un proveedor de bienes, ¿ya? Y justamente eso también obedece a la lógica de que el consumidor es, digamos, la parte más importante de una relación jurídica, ¿ya? Por ejemplo, acá Galia dice, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el buen gobierno corporativo y el compliance administrativo? Bueno, lo que pasa es que el compliance está dirigido a prevenir cualquier tipo de sanciones administrativas, en especial las que provengan de protección y defensa del consumidor, por ejemplo, el tema de Indecopi, ¿no? Ya. Igual va a haber, por ejemplo, compliance en materia de competencia, que está destinado justamente a implementar mecanismos y lineamientos que busquen evitar una sanción por parte, ¿no? de la Comisión de Libre Competencia. Ya. Ahora, la diferencia entre gobierno corporativo y compliance. Bueno, es que el gobierno corporativo se traduce en las políticas que asumen sus directorios para proteger los intereses de los accionistas, ¿no? Y que evidentemente, pues, esto del gobierno corporativo son estas políticas, son estas normas que se van a emitir para proteger los intereses de sus accionistas o de los accionistas de una empresa, ¿ya? Tanto que el compliance va a ser una política de gobierno que se va a materializar, ¿ya? Esa es básicamente la idea. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Bueno, el consumo virtual. El consumo virtual también implica aplicar compliance, no hay restricción al respecto, ¿no? Bien, ahora, cuando estamos justamente en la aplicación del compliance en la protección al consumidor, recuérdense que hay una normatividad, ya, que data ya del 2019, que exige justamente que se cumplan los programas ya de cumplimiento, que se implementen programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor, ¿no? De hecho justamente, ya la norma incluye la protección a la publicidad comercial que hacen las empresas, ¿no? Y esto es de cumplimiento a los proveedores de una empresa. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que la aplicación del compliance en protección al consumidor como compliance administrativo no necesariamente es igual a penal. En penal existe otra lógica. Muy bien. Cuando hablamos justamente de la gestión de riesgos, decíamos, oye, ¿qué tienen que hacer las empresas para, como parte de su programa de cumplimiento, evitar ser sancionadas por Indecopi y también que tengan una reputación afectada grande? Bueno, yo me voy a atrever un poco, en base a lo que he revisado el Código de Protección al Consumidor, proponer algunas salidas, ¿no? Obviamente esto, si no se materializa a través de que cada empresa cuente con una política de cumplimiento e indique qué va a hacer en cada caso, a través de un manual de cumplimiento, pues, bueno, tengan ustedes presente que aquí, ¿no? Esto es opcional. Ya, pero cuando llegue digamos, el caso a la comisión o a la sala, y tú quieres que te reduzcan la sanción, la multa, en este caso,
pues no te van a decir, ¿sabe qué? Su programa de cumplimiento está incompleto o recién lo ha iniciado, ¿ya? Entonces tengan, por favor, presente eso. Bueno, cuando hablamos justamente de la gestión, ¿ya? Vamos a ver justamente que hay pautas que se aconsejan asumir, ¿no? Yo voy a poner 6, ¿ya? El allanamiento, o sea, todo proveedor sabe muy bien que ha cometido una infracción, mejor antes de que llegue la resolución definitiva que pone fin a una instancia, pues evidentemente, ¿no? La empresa puede allanarse. ¿Qué implica allanarse? Bueno, pues acepta que tiene responsabilidad en alguna falta contra el consumidor. Luego, el tema pasa también que el compliance se utiliza muchas veces para reducir, como ya les decía en el tema del allanamiento, que te cambien la multa por amonestación, ¿ya? Ahora, como una política que se puede llevar dentro del compliance está la posibilidad de que las personas, ¿no? Puedan llevar a cabo acuerdos de transacción privada, es decir, que los conflictos pueden hasta cierto punto terminar si es que los socios han dado, digamos, o han celebrado o han escrito una transacción privada, es un contrato. Entonces, con eso, de alguna manera hay más seguridad para que los socios no se sientan defraudados por el trabajo de la administración. Bien, ¿qué más? La empresa, en este caso, tiene que colaborar, ¿no? con el Indecopi. No puede rehusarse, de hecho, si no, eso sería mal visto, como que hay una infracción. Esto también pasa porque en este tipo de documentos lo que se requiere siempre es documentos de DNI, libro de reclamaciones, oficinas o de reclamo, o oficinas de los servicios del SAT, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando también una empresa tenga quejas, pues lo mejor es de repente solucionarlo a nivel previo, ¿no? Decir, ya, bueno, pues ante el SAC de Indecopi, cuando yo quise llegar a un acuerdo, la otra persona no quiso llegar a un acuerdo, pues, bueno, mala suerte, ¿no? Pero la idea es, de alguna manera, pues, que el proceso de compliance busque que las empresas tengan esta decisión a nivel interno. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Bueno, el arbitraje de consumo. También como una adecuada parte del compliance aplicada en defensa del consumidor, pues se puede permitir que éste llegue a reforzar con su apoyo, ¿no? La lucha que se está llevando justamente pues, cuando una empresa comete un incumplimiento normativo, ¿no? Muy bien. El arbitraje de consumo tiene una ventaja, y es de que a diferencia del procedimiento administrativo, por ejemplo, no hay multa administrativa, solamente habrá pago de medidas correctivas. Entonces eso, por ejemplo, es interesante porque si ustedes mañana más tarde quieren independizarse, bueno, ya saben justamente que si quieren independizarse y adquieren un servicio, pues en vez de irse al procedimiento administrativo, bueno, en este caso ante Indecopi, pues podrán ir al arbitraje de consumo, que también está dirigido por Indecopi, pero tiene otra visión, ¿no? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo emito mi laudo? ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Chicos, ¿está claro? Sí. Bueno, pues. ¿Qué otra cosa más tener presente sobre el programa de compliance? Bueno, chicos, tengan presente que los programas de compliance, como todo programa de cumplimiento, pues ayudan a mantener la reputación de la empresa, evitando que no sea sancionada ante Indecopi, ¿no? Y si lo es, pues justamente se aplica una mitigación. ¿Ya? El programa de compliance básicamente también refleja, pues, la cultura empresarial, ¿no? Y también la sostenibilidad empresarial, lo que básicamente son hoy en día ideas que te dicen, oiga, ¿sabe qué? No podemos fallar, porque si fallamos, pues vamos a tener presente aquí que nos van a imponer una multa, ¿no? Y esta multa en muchos casos es fuerte, ¿no? Otra cosa más, los programas de cumplimiento tienen como función reducir, ¿no? Las sanciones y las multas, ¿no? Por ejemplo, como les decía, atenuar, ¿no? Ahora, me olvidamos una cosita, cuando es mantener la cultura empresarial y la sostenibilidad de la empresa, de alguna manera es justamente que el compliance se hace a imagen y semejanza, pues, del dueño, ¿no? El compliance justamente va a ayudar a reducir las probabilidades de que se cometa una infracción en la empresa, ¿no? Y evidentemente se va a promover mucho lo que es hoy en día el famoso consumo
digamos, consumo responsable, que básicamente está destinado pues, a producir productos, ¿no?, de una buena calidad, pero que no afecten el ecosistema peruano. Muy bien. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Muy bien, ya para ir cerrando el tema, porque... ya. Muy bien. Sandy pregunta, profesor, ¿en qué casos es factible usar el arbitraje de consumo? Bueno, el arbitraje de consumo, Sandy, se utiliza cuando, igual, se comete una infracción en materia del consumidor, pero tú decides, en vez de irte al procedimiento administrativo, decides ir al arbitraje. O sea, antes de iniciar un reclamo anti-Indecopi, tú evalúas. Yo me voy por arbitraje, me voy por órgano administrativo. Si te vas por órgano administrativo, básicamente es que el Indecopi va a opinar sobre sus expedientes, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pues se va a pronunciar siempre, pues en base justamente a estos casos, ¿no? Que se te presentan, ¿no? Y básicamente también, pues va a haber un procedimiento administrativo sancionador. En el caso del arbitraje, y me olvidaba, cuando te dan la razón a ti en administrativo, a ti te dan un beneficio, una medida correctiva, en cambio el Estado puede haber impuesto una multa a la empresa, ¿no? Bueno, pues en el caso del arbitraje no hay multas, o sea, no se pagan multas, simplemente se pagan, no lo que sería, digamos, bueno, de manera organizada cada empresa ya lo hace, ¿no? Contratan pues a un abogado para que le represente, ¿no? Muy bien. Ya, Mario dice, profesor, ¿se pueden ver temas de indemnización en el arbitraje de consumo? No, Mario, no se pueden ver temas de indemnización. Sí, discúlpame. Sí se puede ver temas de indemnización, ¿ya? Siempre y cuando, y ahí justo me estoy equivocando, siempre y cuando el caso gire y tenga conexión entre el caso y la pretensión de responsabilidad. Y otra cosa más, no es automático, ¿no? O sea, el pedir justamente el arbitraje no es automático. Cuando tú presentas un reclamo anti-Indecopi, pues te van a dar la opción de que escojas o procedimiento administrativo o arbitraje. Entonces ya cada uno es libre de poder resolver, ¿no? Y de acogerse a cualquier medio. Bien. Bueno, otro elemento siempre que se tiene que tener presente en lo que es el cumplimiento normativo es básicamente pues contar con un oficial de cumplimiento que te va a ayudar a verificar que la organización esté cumpliendo con el compliance, determinar los riesgos que puede haber en materia del consumidor, o sea, ir viendo pues, cuáles son las infracciones administrativas más altas, en qué área, y eso nos va a permitir tomar cartas en el asunto. Permite evaluar justamente los riesgos que se han dado, ¿no? Y justamente el impacto que esto genera en la empresa, ¿ya? También lo que hacen es minimización de los riesgos, o sea, digamos, el programa de cumplimiento lo que está ayudando en el fondo es a que los riesgos, ¿no? De que te disparen, pues justamente no sean menores. O sea, con el compliance te evitas que te sancionen, pues, a eso se refiere. Bueno, también como elemento del compliance hay un canal de denuncias, ¿no? Que básicamente tiene como función ser un espacio en el cual una persona gestiona denuncias y si recibe una, pues lo va a avisar, ¿no? Para que se haga el seguimiento correspondiente a la entidad. Bueno, ya vamos cerrando con este tema, régimen sancionatorio administrativo, o sea, en el ámbito consumidor, vamos a ver que a diferencia de lo que puede pasar en competencia desleal o restricciones a libre competencia, en consumidor, básicamente evaluamos, ¿no? Si ha habido una afectación a los derechos colectivos de los socios. Bueno, pues independientemente de que eso se dé, ¿no? Se les recomienda a las empresas sancionadas por Indecopi en el ámbito del consumidor también que tengan un plan de compliance, ¿ya? Porque de esa manera pues se evitarán cometer errores y de esa manera pues puedan tener más beneficios por ser, ¿no? Amigos, ¿ya? Muy bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, el régimen sancionador, ¿no? Aquí básicamente me gustaría, y de verdad con esto ya estoy casi terminando, chicos, es de que el artículo 112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, inciso 4, justamente nos habla, como ustedes podrán observar, que aquí hay una atenuación de una sanción, ¿no? ¿Y en qué caso se da la atenuación de la sanción? Básicamente, me interesa que vean la parte, me interesa que vean la parte donde dice que
bajo el programa de cumplimiento, ¿ya? Esta empresa, precisamente, ¿no? Va a tener la connotación de que va a mitigar su sanción. ¿Ya? O sea, aquí cuando vemos ya el régimen sancionatorio, las empresas pueden ser sancionadas, pero gracias al compliance se puede mitigar eso, ¿no? Hay empresas que solamente se atenúan sanción y simplemente pues con eso siguen trabajando, ¿no? Hay empresas que de repente pues igual, personas jurídicas atenúan la sanción y siguen trabajando. Entonces, de alguna manera es eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, pues puede darse el caso de que si por A o B no hubiera algún problema, pues hay que reportarlo a las autoridades correspondientes. Bien, bueno, antes de cerrar, preguntarles si tienen alguna duda. ¿Todo claro? Bien. Entonces, lo que vamos a encontrar, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, que de alguna manera, chicos, vamos a encontrar que los programas de cumplimiento, ¿no? En materia de consumidor, ya comprenden la misión importante de reducir riesgos de incumplimiento. ¿Y cuáles son esos riesgos de incumplimiento? Que te sancionen a ti, empresa o organización, por un tema de consumidor. O sea, que te denuncien al Indecopi, el Indecopi haga una investigación y te denuncien por eso. ¿Ya? Recuerden que los riesgos legales significan la probabilidad de que pase. Entonces, si pasa algo, pues luego no te quejes, ¿no? Luego tenemos que la esencia del derecho administrativo en el compliance justamente es que busca implementar culturas de prevención y cumplimiento, ¿no? O sea, lo que se busca es de que básicamente en el compliance la gente cumpla la normatividad, pero no la incumpla, porque eso es sinónimo de ser informal. ¿Ya? Luego, pues, como parte de la labor del Estado se encuentra la defensa de la competencia y la protección al consumidor, ¿no? O sea, aquí lo que se busca es un poco hablar del Indecopi, ¿ya? Que, bueno, pues se encuentra de alguna manera impedido, ¿no? Cuando se dice, oye, tú estás obligado a tener un programa de cumplimiento. No, el Indecopi no está obligado, perdón, la entidad o las empresas o el Indecopi no tienen una obligación de pedir a cualquiera que tenga programa. Los programas son opcionales, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa más mencionarles? La práctica del compliance en defensa de la competencia descansa en prevenir la comisión de infracciones en la empresa. O sea, de alguna manera aquí, no, recuérdense siempre esto. Si tú cumples la norma, no vas a tener probabilidad de que te sancionen. ¿Ya? Bueno, otro punto, la práctica del compliance en materia de protección al consumidor descansa en prevenir los perjuicios de la empresa en concordancia con los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces aquí básicamente, pues, todo lo que implique una potencial sanción en materia del consumidor se va a evitar. No solamente en el día del juego, sino también muchas veces cuando haya casos de vinculados justamente, ¿no? A un tema de manejo de personal, ¿no? Muy bien. Y bueno, creo que con eso hemos terminado. No sé, bueno, con esta parte creo que terminamos, disculpen. El compliance, justamente en materia de consumidor, previene la comisión de infracciones en la empresa. De alguna manera, si lo enlazamos con el tema de competencia, pues lo vamos a ver como que, oye, si sancionamos a los malos proveedores, vamos a tener mejores proveedores y estos, aparte de vender productos al consumidor, también son competidores con empresas competidoras del mercado, ¿no? Otro punto, la práctica del compliance en materia de protección al consumidor descansa en prevenir los perjuicios de la empresa en concordancia con los derechos de los consumidores. Así que recuérdense que aquí los consumidores tienen derechos y esos derechos tienen que respetarse hasta que lleguen justamente a su destino. Y por último, existe un régimen sancionatorio administrativo, pero la principal sanción es la del mercado. Bueno, eso habría que ver, ¿no? Porque la idea no es que a todas las empresas les pongas multas por cosas tan sencillas, ¿no? Pero sí que haya cierta flexibilización al respecto. Bien, con esto sí hemos cumplido. No sé si estamos en hora. Me gustaría un poco que me puedan comentar si tienen alguna pregunta. He terminado un poquito para poder tener unos 10 minutos para responder sus dudas. Sí, doctor. Bueno, agradecerle por su ponencia y efectivamente hay una pregunta en el chat
de Geraldine, quien dice, doctor, ¿cómo se evidencia ante la autoridad que la empresa cuenta con un programa de compliance para que sea considerado como atenuante? Muy buena tu pregunta. Gracias. Gracias, Geraldine. O sea, aquí la lógica está que la empresa tiene que contratar o a un estudio de abogados o a un consultor para que te elabore el programa. Y ese programa pues tiene que aplicarse, ¿no? Ya desde un inicio. O sea, por ejemplo, de nada sirve que yo tenga yo, por ejemplo, me sancionan, no sé, pues mayo de 2022 y el programa de cumplimiento recién es de abril. O sea, eso no es una señal de que la empresa se ha preocupado por tener un programa de cumplimiento serio. Entonces, acá justamente el reto está que las empresas, mientras más creen sus programas de cumplimiento y más prioricen también defender a los consumidores, pues los incumplimientos normativos al Código de Protección al Consumidor no van a ser perjudiciales, ¿no? Y las sanciones van a bajar. Muchas gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Bueno, al parecer esas han sido todas las dudas de nuestros participantes. Nuestro Muy grupo bien. ya puede levantar la mano. Y bueno, agradecerle nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad y esperamos seguir contando con usted en las siguientes oportunidades y esperamos que tenga una excelente semana. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Bueno, voy a reservar un poquito más tiempo para responder sus dudas y sus preguntas. De todas maneras, asegurarles de que este diplomado que han comenzado en B-Lawyer, pues es muy interesante, ¿no? El tema de consumidor y el tema de competencia es muy, muy interesante. Hay temas que yo les aconsejo que profundicen, por ejemplo, en el ámbito de consumo, queda pendiente desarrollar más lo que es el arbitraje de consumo, ¿no? A veces todos nos vamos a lo que es el procedimiento administrativo y nos olvidamos que el INDECOPI también tiene el arbitraje de consumo que muchas veces es mucho más rápido. Por poner un ejemplo, ¿no? El procedimiento administrativo, tú tienes 60 días útiles para que resuelvan tanto la primera como la segunda instancia tu reclamo, ¿no? En tanto que a nivel de arbitraje solo tienes 45 días, ¿no? Para las empresas, por ejemplo, esto es fabuloso porque en el arbitraje tú no discutes casos de indemnización, ¿no? O sea, en los casos de arbitraje, no se ponen en discusión el tema de la multa, por ejemplo. Eso me gustaría mucho resaltar para las empresas, ¿ya? Para el caso de los consumidores, lo interesante es de que sí se puede evaluar, si lo solicitan y lo sustentan adecuadamente, una adecuada indemnización o una adecuada responsabilidad, ¿no? Extracontractual o contractual entre el consumidor y el proveedor. Ya cosa que en el procedimiento administrativo no se establece. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que por el lado de compliance, ¿no? Para las empresas, muchas veces optar porque tú te allanes, porque tú hagas uso de un arbitraje de consumo, por apoyar a la autoridad de consumo, ¿no? Por apersonarte al procedimiento rápido, eso acredita que tienes un programa de prevención en materia de consumidor. Por el lado de los consumidores, muchas veces también está el hecho de aprovechar, ¿no? O de ver qué posibilidades de solución les ofrecen los proveedores, porque muchos de ellos cuando tienen problemas de prevención también les pueden ofrecer posibilidades de solucionar su reclamo, ¿no? De solucionar justamente algún tipo de conflicto. Entonces, el tema de compliance, como les digo, más allá de estar enfocado a sancionar o a que no te sancionen mucho, pues la idea también es innovar, ¿no? Y la innovación también es muy, muy importante, porque como parte de que yo trato de acreditar que cumplo normas, te ofrezco también mecanismos de solución de conflictos en base al cumplimiento de normas. Eso también es un punto que tienen ustedes que valorar y que cuando ahora ya desarrollen pues la legislación en competencia y en consumidor van a ver que en muchos casos pues hay mucha litis que muchas veces se podría resolver de manera más eficiente, ¿no? Si hiciéramos uso pues de otros mecanismos, ¿no? Y justamente el compliance de alguna manera a través de promover el cumplimiento de normas también busca de alguna manera también solucionar más rápido, ¿no? Los conflictos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, esperamos, me le mencioné, seguir contando con usted y que tenga un buen inicio de semana. Ok, gracias. Que tengan buena noche a todos. Un fuerte abrazo. Cuídense. Muchas gracias. Y bueno, gracias a nuestros participantes por conectarse.
Quiero recalcar que a partir del día de mañana estará habilitada el aula virtual, sin embargo, hoy se les remitirá los materiales de la presente sesión. Así que, bueno, eso sería por todo por hoy. Nos reencontramos el día de mañana a las 6 de la tarde. Buenas noches con todo. Buenas noches, doctor. Hasta luego, cuídense. Gracias.